Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Encordados. Bueno, pues hace aproximadamente una semana pues hice una colaboración con la Federación de Montaña de Castilla y León. Esa colaboración fue un webinar en el cual pues el título era ¿Qué hacer en caso de accidente de montaña en Castilla y León? Y bueno, pues habían contratado el Zoom por el cual estábamos emitiendo en directo y era un Zoom profesional, como digo. Bueno, pues el caso es que como máximo le permitían 500 plazas. Y justamente antes de empezar, empezamos por unos 10 minutos antes, charlando y demás. Bueno, pues antes de empezar, o en el primer minuto ya se habían llenado todas las plazas. O sea, los 500 estaban allí. Y bueno, pues yo ya comenté que iba a subir todo lo que es el webinar a la plataforma Encordado Formación. Ya sabéis que podéis acceder al aula abierta de Encordado Formación, que es gratuito, y simplemente tenéis que dejar el correo electrónico para poder ver el webinar completo. Pero bueno, el webinar, lo que voy a grabar ahora, que voy a repetir el webinar. Y para YouTube, pues lo que voy a hacer es seleccionar los mejores momentos, por así decirlo, para las personas que sean impacientes, oye, pues que seleccionar digamos, la síntesis de todo lo que es el webinar. Y los que queráis ver el webinar completo, bueno, pues podéis dejar de ver el vídeo ahora e ir directamente al aula abierta. Voy a pretender que las dos modalidades estén bien. O sea, una versión extendida que va a estar en Encordado Formación y una versión más reducida para YouTube. Pero que las dos quiero que tengan calidad. No voy a quitar de YouTube calidad para que todos vayáis a Encordado Formación. Pero también es verdad que viéndolo completo, pues de alguna manera todo tiene un sentido. Porque yo voy a explicar una serie de cuestiones, de temáticas, que es importante pues saber de dónde vienen y cuál es ese proceso el cual nos va a llevar a tomar una serie pues de decisiones o por qué digo que hay que hacer tal o cual cosa en vez de otra, en vez de cualquier otra alternativa. Bueno, pues todo tiene una explicación y eso lo hago en la versión extendida. Bueno, pues sin más dilación comenzamos. Bueno, pues no he cambiado ninguna diapositiva de las que estáis viendo y bueno, pues el webinar comenzaba así, pues agradeciendo de verdad el interés por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, de la cual pues soy digamos, el coordinador de seguridad de montaña dentro de lo que es la Sierra de Gredo. Y bueno, pues voy haciendo lo poco que puedo dentro del tiempo que tengo. La verdad es que es poco tiempo, pero bueno, intento también colaborar y hacer todo lo posible por la seguridad de montaña en la Federación de Deporte y Montaña de Escalada y Senderismo de Castilla y León. Comenzamos realmente a lo que es el aviso cuando tenemos un accidente en montaña. Quiere decir que si no hay aviso, no hay rescate. Esto es fundamental y para eso tenemos un protocolo, una regla mnemotécnica para verlo, que es proteger, avisar y socorrer. Así que vemos esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo hay un punto en concreto que le vamos a llamar 0. A partir de aquí ponemos un cronómetro y comienza a pasar el tiempo. En este tiempo que ha ocurrido, o sea, punto 0, ponemos el cronómetro, esto es que ha ocurrido un accidente. Y a partir de aquí es lo que vamos a ir haciendo. Proteger al accidentado de peligros objetivos y tanto al accidentado como el resto del grupo de esos peligros objetivos que están en la montaña. Comenzar una valoración, una exploración de las lesiones que tiene esta persona. En el caso de que haya caído, pues 20 metros, 30 metros, en una ladera inclinada, de hielo, golpeándose con diferentes piedras, pues obviamente lo que vamos a ver es qué tipo de traumatismos son los que presenta. Bueno, pues no es lo mismo ver a una persona deslizar, caer y golpearse con diferentes elementos del terreno que ver que realmente pues, es una torcedura y obviamente esa valoración pues, es prácticamente instantánea. Está hablando de alguna manera coherente, si está desvariando, si hablaba coherentemente y de repente está hablando cosas que no tienen sentido
o de repente pues pasa una situación de inconsciencia, o que estaba inconsciente y poco a poco va recobrando el conocimiento. Bueno, pues todo eso luego tenemos que plasmarlo y decírselo al 112. Estabilizar al accidentado. Lo estabilizamos, lo inmovilizamos. Tenemos que saber que inmovilizando una fractura es la mejor analgesia que le podemos aplicar a un fracturado. En el caso de que estemos en un lugar frío, pues igualmente vamos a estabilizarle y sobre todo vamos a intentar aislarle del frío. Lo que no vamos a hacer es tener un accidentado encima de la nieve. Lo primero va a ser meter una colchoneta debajo y aislarle del frío. La hipotermia es un factor importante. Puede ser que esta persona finalmente fallezca más por la hipotermia que por las lesiones que puede haberse producido en el deslizamiento de una ladera de cierta envergadura. Todas estas palabras hay que saberlas entender en su justa medida. Estamos hablando que esto es una formación que yo hago en 2 días y esto es una de las proyecciones que hago, que bueno, básicamente he mezclado 2 para intentar explicar pues qué hacer en caso de accidente de montaña en Castilla y León. Bueno, pues todo esto nos puede llevar 15 minutos, pero estos 15 minutos que todavía no hemos llamado al 112, tenemos que tener en cuenta que los vamos a ganar después. Vamos a ganarlo en que los que van a venir a socorrernos vienen mucho más preparados, con el material más adecuado y que saben perfectamente a qué se enfrentan. Georreferenciarlo de alguna manera para que pueda ser visible desde el aire. En el caso de que haya cobertura en ese mismo lugar, pues ahí realizamos la llamada, pero no hemos tomado ese tiempo. Tal que ocurre el accidente, llamamos, pues a veces no es una buena opción porque somos muy dispersos a la hora de dar información. Bueno, pues ahora vamos a avisar. Cuando vamos a avisar podemos tener varios casos. Uno de ellos, que tengamos cobertura en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente. Bueno, pues entonces no hay ningún problema. Puede ser también que tengamos que desplazarnos a buscar cobertura, porque en ese lugar no hay. Bueno, pues antes de desplazarnos a buscar cobertura, porque en ese lugar no hay cobertura, lo que tenemos que hacer es hacer una llamada al 112 para ver si de alguna manera la cobertura que nos da nuestra compañía de teléfono allí no existe, pero puede ser que haya cobertura de otro servidor, de otra operadora de teléfono y allí nos dé la cobertura cuando estamos llamando al 112. Y muy importante, cuando tú cuelgues el teléfono, tienes que saber que el 112, si quiere llamarte a ti, no puede. El teléfono le aparecerá apagado o fuera de cobertura. Entonces, si tú tienes algún tipo de duda, tienes que volver a llamar al 112. Tenemos que tener una estrategia para salir a pedir ayuda, para básicamente conseguir cobertura de teléfono. Lo que he comentado al principio, si estamos 2, obviamente hay que dejar al accidentado en ese lugar. Y si estamos 3, pues lo que siempre se dice, está el accidentado, uno que se queda con el accidentado y otro que va a pedir ayuda. Yo en este caso, considero que pedir ayuda es prioritario y dependiendo de qué es lo que le pasa al accidentado y si es necesario que haya otra persona que esté ahí acompañándola, yo en esta estrategia que estamos hablando me haría un planteamiento si realmente es prioritario quedarse con el accidentado o si el hecho de ir a pedir ayuda implica algún tipo de riesgo en el cual fuera mejor que se desplazaran 2 a pedir ayuda. Esto es una valoración que hay que hacer allí, en el momento. Hay que tener calma y saber todos los datos, pues lo que hemos comentado en este apartado. Los escribimos en un papel porque es muy fácil que se nos olvide. Puede ser que en ese desplazamiento para buscar ayuda, pues por ejemplo tú asomes a un collado o subas a una cumbre. Normalmente siempre si nos desplazamos hacia un punto alto, pues vamos a encontrar cobertura. Pero esto no significa que tú salgas de un camino para buscar cobertura. No, vamos a ir siempre por camino, por senda, no vamos a aventurarnos en terreno complejo para buscar cobertura porque podemos tener
un accidente. Aunque nuestro teléfono todavía esté sin cobertura, vamos a volver a hacer esa llamada al 112, no sea que en ese cambio de vertiente, al otro lado sí que haya un repetidor de otra compañía y efectivamente en ese punto pues sí que haya cobertura para el 112. Pero tenemos que tener una confirmación más o menos directa de qué es lo que va a ocurrir y quién va a venir a ayudarnos y cómo. Bueno, pues en todo este tramo fijaros que he puesto 2 horas, pero puede ser que incluso se tarde más. Ya digo, puedes tener el accidente en un lugar de cobertura y puede ser que tarde 2 horas en dar aviso de que ha habido un accidente en montaña. Una vez que tienes esa confirmación, pues nada, te vuelves otra vez con el accidentado y socorres. Este es el mapa de España. En lo que es la Constitución Española de 1978 ya definía una serie de transferencias que podían solicitar las comunidades autónomas y entre ellas está el Servicio de Protección Civil. En el caso de prácticamente todas las comunidades autónomas, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pues todas las comunidades autónomas tienen las competencias transferidas en materia de protección civil. Eso quiere decir que todo lo que corresponde al salvamento pues lo coordinan, dirigen ellos y tienen sus presupuestos para realizar todo tipo de actuaciones que consideren oportunas dentro de las competencias que tienen adquiridas en cada comunidad autónoma. Bueno, pues en el caso de Castilla y León voy a hablar en concreto más o menos cómo es la gestión de esta emergencia en Castilla y León y prácticamente es extrapolable a cualquier comunidad autónoma. Quiere decir que hay sistemas montañosos que hacia una vertiente pues es una comunidad autónoma y a otra vertiente es otra comunidad autónoma. El Pico Tesorero pues divide a lo que es Asturias, Cantabria y Castilla y León. Bueno, pues en este otro mapa podemos apreciar cómo Castilla y León pues tiene estos sistemas montañosos que finalmente pues dividen unos territorios de otros. Os voy a explicar más o menos cómo gestiona el 112, la típica llamada y cómo tenemos nosotros que hacer para que esa típica llamada, pues hacerle ver que no es una típica llamada. Bueno, pues esto es lo que yo llamo el sota, caballo y rey, que no es otra cosa que movilizar recursos, pues la policía, esto es en el Tetris Challenger que hubo esta moda y bueno, la verdad que pues está bien, emergencias sanitarias y bomberos. Pues básicamente el 112 cuando ocurre algún tipo de incidencia o accidente pues moviliza estos 3 recursos. Y si os fijáis aquí pues es difícil ver cuerdas, es difícil ver mosquetones y es difícil ver material o incluso camillas específicas para una evacuación en montaña. Esta es la típica llamada que podríamos decir que es en interurbano, que no es una llamada urbana y que se gestiona pues lo más habitual, que no es en una ciudad, me refiero. Pues hay un accidente de tráfico donde un camión, vehículo ha volcado, donde puede haber una serie de vertidos, donde puede ser que haya que descarcelar al vehículo, es decir, pues abrirlo de alguna manera para sacar a la víctima, donde van ambulancias porque hay personas con lesiones graves y donde hay una policía que gestiona el tema del tráfico o cualquier otra gestión burocrática que haya que hacer. Fijaros en este caso que aunque es dentro de una carretera, digamos que una vía interurbana, pues de alguna manera aquí ya es más complicado para una persona que sufre el accidente dar aviso, porque tienes que saber el número de vía y el número de kilómetros en el cual ha ocurrido el accidente para por lo menos poder reseñar dónde está o decir que iba de un punto a otro y más o menos a la altura de dónde puede haber ocurrido el accidente. Aquí ya tenemos que entrar en una, ¿cómo decir?, estructura de llamada para decir dónde está, que no es decir el nombre de una calle y el número de un edificio. Bueno, pues aquí ya el entorno es más complejo y lo que ha ocurrido pues también requiere de unos medios distintos. Vamos a pensar que aquí ha habido un accidente de un motorista
que ha salido fuera de la calzada y que ya veis que este obstáculo para determinados medios y para determinadas camillas, por ejemplo la camilla de una ambulancia, pues es insuperable. Incluso para un tablero espinal es una forma de intentar sacar a esta persona bastante compleja. Y además, pues si no hay unos medios que pueden ser unas cuerdas, unos arneses, unos mosquetones, unas poleas para poder montar un polipacto, unos antifricción, si no hay unos medios adecuados, sacar de aquí a una persona con diversas fracturas, una fractura de cadera o de columna, una pierna, un fémur, pues es complicado sacar ya de aquí, si no tienes los medios adecuados, a una persona. Bueno, pues esto hay que facilitarlo al 112, porque si tú dices que has tenido un accidente normal de tráfico, pues no van a ir preparados con los medios necesarios para poder extraer a esta persona que ya veis que está muy cerca de la carretera, pero con obstáculos insalvables. Palabras claves que tenemos que saber decir. Es una de esas palabras clave, es accidente de montaña y lugar de difícil acceso. De esa manera, el operador va a comprender que no es un accidente en medio urbano, que no es un accidente de tráfico y que los recursos que necesita movilizar van a ser distintos o por lo menos con una preparación necesaria para realizar este tipo de servicio. Bueno, pues aquí tenemos de alguna manera las provincias divididas y también el margen de las montañas. Bueno, pues lo primero que vamos a decir a ese 112 es esas palabras que he dicho. Accidente de montaña, lugar de difícil acceso, y lo siguiente que vamos a decir es la provincia. ¿En qué provincia estamos? Y dentro de la provincia vamos a decir la población más o menos cercana que tenemos, porque lo primero que vamos a decir es el lugar y después qué es lo que ha pasado. En el caso de que digamos qué es lo que ha pasado y no decimos el lugar, pues el 112 sabe que hay una persona con una pierna rota en un sitio, pero no sabe qué sitio es. De lo contrario, el 112 sabe que ha pasado algo en un sitio que sabe dónde es, pero no sabe qué ha pasado. Pues mandará a alguien para ver qué es lo que ha ocurrido. Y este es el momento en el cual pues tú ya puedes decir una toponimia específica del lugar, haciendo una pequeña reconstrucción. Bueno, pues accidente de montaña, lugar de difícil acceso, estoy en la provincia de León, cerca de la población de Maraña, subiendo el pico Mampodre y estoy en concreto en La Fuentona. Por ejemplo, vamos a pensar que así, ¿vale? En el caso de que conozcamos La Fuentona o que sea el Circo de Mampodre o el Canalizo o el Prao de Pacho, por ejemplo, pues o el Cristal o las Llamas, si sabemos en concreto la toponimia específica del lugar, es el momento de decirla y la decimos al final. Y no lo hacemos al revés. Este es el momento de dar las coordenadas GPS. Y además añadimos diciendo que tenemos las coordenadas GPS. ¿Qué coordenada damos? Pues la coordenada con la cual estemos más a gusto, la que tengamos, con la que estemos más familiarizados. Y una vez que damos esa coordenada, también damos el datum. También me lo preguntaban, ¿qué datum damos? Bueno, pues desde 2007 el datum que se da es el ETRS 89. Y si hacemos una pequeña reconstrucción, otra vez, no me voy a cansar de decirlo, accidente en montaña, lugares de difícil acceso, estoy en la provincia de León, estoy cerca de la población de Maraña, subiendo el pico Mampodre y me encuentro en La Fuentona. Además, tengo las coordenadas GPS que te voy a facilitar. Se las damos en el sistema que nosotros estemos más familiarizados. Y tengo el datum, o estoy obteniendo estas coordenadas en el datum ETRS 89. Si por casualidad pues no es este datum el ETRS 89 y tenemos el WGS 84, pues lo decimos. Mira, te facilito las coordenadas, son estas. Y de datum WGS 84.
En cualquier caso, todo eso es modificable y una vez que sabes esos datos, pues tú vas al lugar de alguna manera con un respaldo de la información. Quiere decir que si la descripción del lugar de donde tú estás y del recorrido y la toponimia te dice un sitio y la coordenada dice otro, pues si tienes que ir en helicóptero, lo normal es que vayas a la toponimia que te han explicado, porque tienen muchos más datos de referencia de que tú no te has equivocado. Sin embargo, la coordenada si da en otro lugar, es muy fácil que haya habido un número que se ha tomado mal o ha habido alguna cuestión técnica que se ha tomado mal y prefiere ir primero donde tú has referenciado el lugar descrito que la coordenada. Y si resulta que tanto la descripción del lugar como las coordenadas coinciden, pues es justamente lo que necesitas para confirmar que realmente es en ese lugar donde necesitan ayuda. En el caso de que sea muy complejo referenciar el lugar, porque fijaros que en lo que es baja montaña, si estamos rodeados de árboles, arbustos, en un terreno así, salvo que sepamos manejar muy bien el plano o que sepamos muy bien o conozcamos muy bien la zona, pues es difícil referenciarla. Y más pues fijaros esta zona que es muy plana o esta zona que es de baja montaña, pues es difícil referenciar esta zona. Bueno, pues lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo de antes, solo que vamos a añadir el lugar donde hemos realizado la partida y el tiempo que ha transcurrido desde que hemos salido hasta que ha ocurrido el accidente. Y resumiendo de alguna manera todo lo que hemos visto, el operador no conoce la zona y no tiene por qué, entre comillas. A ver, el operador es imposible que conozca todas las toponimias de una comunidad autónoma y más aún de Castilla y León, que es una comunidad grande. Los avisos de accidente de montaña son poco habituales. Ya hemos visto las estadísticas que realmente se llama poco para un accidente de montaña. Hay una serie de palabras clave que vamos a utilizar para decirle al operador que los medios que necesita movilizar son un poco especiales, o son específicos, o necesitan un material especial, que son para rescate en montaña. Y cuando referenciemos vamos a hacerlo de lo grande a lo pequeño y no al revés, porque si decimos la toponimia y de repente se apaga el teléfono, pues hemos dicho una toponimia que puede ser muy común en muchas zonas, pues en la Fuente del Pastor, pues esa toponimia puede ser muy abundante y no sabemos realmente dónde está. Pero si decimos la provincia, el pueblo y la toponimia, pues es más fácil referenciar y por descarte decir dónde estamos. La descripción del recorrido, punto de partida y horarios, pues eso también es interesante si realmente no sabemos describir el lugar en el que estamos o toponimias específicas. Finalmente vamos a añadir las coordenadas GPS que van a ser el respaldo de esa información que hemos dado. Además de decirla en el formato que más familiar nos es, pues vamos a decir el datum en el cual están tomadas. Y hay muchas páginas y ya hay muchas aplicaciones que convierten las coordenadas. Vosotros no tenéis que convertirlas, las convierte los grupos de rescate, porque de alguna manera la fuente más fiel de información sois vosotros y todo lo que hagáis por facilitar a otros, por ejemplo, esos datos, pues puede ser que en el estado que estáis de nervios, de tensión, cometáis errores. Entonces es más fácil que vosotros deis la información de la manera que más fácil y más familiar os es y luego los equipos de rescate y el 112 todos están acostumbrados de alguna manera a manejarse en ese tipo de datos, de coordenadas y todo lo que de alguna manera seáis capaces de describir. Y bueno, pues esto es una fotografía que normalmente siempre pongo al final de todas las charlas que doy. Esta fue tomada en el año 2000 y esta en 2014. Esto es Alpes, Chamonix. Este es el glaciar de Bossons y fijaros aquí cómo está el glaciar de Bossons. O sea, no puede ser que un glaciar desaparezca más rápido que mi pelo. No puede ser. Que al final voy a tener yo que ir también a Turquía. Bueno, en fin. La Tierra va a seguir dando vueltas alrededor del Sol durante muchos años.
Así que realmente el que está en peligro no es nuestro planeta, somos nosotros, nuestro sistema, nuestro ecosistema, nuestro sistema de vida, por decirlo de alguna manera, que obviamente debe cambiar. Esto fue el webinar que hice con la Federación de Deporte de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, al cual pues le estoy muy agradecido de que hubieran contado conmigo y que para mí fue una auténtica barbaridad de que se llenaran 500 en el primer minuto que comencé. Así que bueno, pues lo he dejado todo incompleto, no sé si, bueno, me da igual si es muy largo, en fin, espero que os guste, en aula abierta y una parte resumida en YouTube. Así que incluso si has visto la parte resumida en YouTube y piensas que no te hace falta ver la parte más extendida en el aula abierta de Encordado Formación, aún así te invito a que vayas a la página web de Encordado Formación, entres a aula abierta, te registres con tu correo electrónico y así de esa manera estarás informado cada vez que suba un vídeo de temática de seguridad de montaña para aula abierta gratuita o cualquier tipo de noticia que sea de interés para la seguridad en montaña. Y además de que cuando por fin termine de sacar la Academia Encordado Formación, pues estarás informado acerca de cómo acceder a ella. Sin más, de verdad, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta luego.